Muchas gracias, señor presidente. Señoras senadoras, señores senadores, el maestro Ignacio Galindo Garfias, en sus comentarios sobre la reforma al artículo 34 constitucional, enfatiza que por lo que atañe al reconocimiento de la ciudadanía de la mujer mexicana, dice que ni la Constitución de 1917 ni la Constitución de 1856, ni en los documentos políticos fundamentales que han regido a México, se ha negado de manera expresa la categoría jurídica de la ciudadanía de la mujer mexicana. En todos ellos, dice, se habla en términos indiscriminados que son ciudadanos de la República los mexicanos que reúnan los requisitos que establecían los distintos documentos constitucionales. Por ejemplo, tener la nacionalidad mexicana, una determinada edad y un modo honesto de vivir. Se abunda que en estricta interpretación jurídica podría entenderse que tanto hombres como mujeres que se encuentran situados en los supuestos previstos del artículo 34 es ciudadano mexicano. O sea, que en estricto sentido del derecho romano, donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. Señoras y señores, sin embargo, el status civitatis del sistema jurídico mexicano cambió en 1953 y la Carta Magna tuvo que incluir la especificación y visibilización de la otra parte de la humanidad, las mujeres, que en los hechos no ejercían plenamente los derechos políticos y por lo tanto estaba discriminada de la participación electoral por su condición de sexo. El predominio del lenguaje masculino como lenguaje neutral queda evidenciado como una forma de discriminación en distintos tratados internacionales, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, la propia Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, y con la reforma al 34 constitucional comienza el camino vindicador de los derechos políticos de las mujeres. La conmemoración del aniversario del voto de la mujer del 17 de octubre del 53 nos recuerda la gradualidad, por cierto inconclusa, de la justa equiparación de los derechos civiles y políticos de las mujeres en las que se funda el decreto de reforma constitucional de la 42ª legislatura en comento, que habiendo sido un paso determinante en los precedidos en la reforma del 38, inconclusa en su proceso legislativo, o el reconocimiento del voto femenino en las elecciones municipales del decreto de febrero del 47, o de las acciones afirmativas hacia la equidad, o como ahora, hacia el establecimiento expreso que tendríamos que emprender de la igualdad sustantiva y efectiva en el marco jurídico mexicano, incluso fundado, por cierto, esta reforma, rescatando los mismos argumentos de las organizaciones sufragistas y feministas de la primera mitad del siglo XX. Destaco, por ser relevante, como a través de la historia moderna se ha demostrado que la preocupación de que las mujeres somos fanáticas, desestabilizadoras de la familia, libertinas o pasionales, expresada por algunos personajes de aquella época y, por cierto, también de ahora, son prejuicios propios de quienes piensan que las mujeres somos impreparadas, tontas e incapaces. También la historia contada, por cierto, por las propias mujeres con sus intervenciones en el Congreso, ha evidenciado que durante las decenas de años que le han seguido a la entrada en vigor del 17 de octubre del 53 de esta reforma que nos otorga el derecho al voto,
que no es suficiente las reformas a la Constitución si no se emprenden las acciones desde todos los ámbitos administrativos, judiciales, presupuestales, sociales y culturales para la eliminación de las formas de discriminación que se siguen perpetuando desde diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que se resisten al reconocimiento de la igualdad de nuestros derechos civiles y políticos y, por desgracia, sigue prevaleciendo esta visión androcéntrica. La reforma del 53 le alcanzó la otra gran reforma emprendida en Estados Unidos para determinar, concebir la discriminación afirmativa hacia el reconocimiento de los derechos civiles de la población afroamericana. Las propias reformas en México al artículo 4 constitucional en el 75, del proceso que se reconoce importante reforma electoral del 96 y, por supuesto, las del 2011. Hoy, menos del 5% de las presidencias municipales está ocupado por mujeres. Se ha intentado insistir que desde los partidos políticos se ejerza el 2% de su presupuesto para la capacitación, promoción y desarrollo de los liderazgos femeninos de las mujeres. Se sigue trabajando en seguir impulsando el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero yo creo, señoras y señores, que ya debemos parar esta gradualidad. Creo, y con esto termino, que el Senado de la República tiene enfrente la gran oportunidad histórica de que efectivamente trascendamos para la inclusión del principio rector de los derechos humanos de las mujeres, que es la igualdad sustantiva y efectiva en nuestra Constitución, para desde allí emprender todo el proceso nacional hacia una verdadera inclusión y reconocimiento y ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres mexicanas. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez.